Un niño negro sin hogar salva la vida de un multimillonario advirtiéndole: «Tu tren ha sido saboteado. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras». La estación de trenes estaba llena de su caos habitual. Las maletas se movían ruidosamente por el andén. El parloteo de los pasajeros apresurados resonaba en las vigas de acero y los agudos silbidos de los trenes que llegaban llenaban el aire. Entre la multitud, inadvertido y olvidado, estaba sentado un joven negro cerca de la entrada, con sus ojos hundidos escrutando los rostros que pasaban. Su frágil cuerpo, cubierto de mugre, hablaba de años de abandono y crueldad. Arrastrándose con las manos y con una pierna, se colocó cerca de los escalones donde los viajeros a menudo dejaban caer monedas de repuesto por compasión. El torturador del niño, un hombre cruel y racista conocido en la estación como Boss, se acercaba y vigilaba de cerca a su grupo de niños. Dirigía la operación de mendicidad de la estación con puño de hierro, con el rostro deformado por una malicia perpetua. Todas las mañanas obligaba a más de 15 niños, incluido el niño, a dispersarse por los andenes con una orden clara, regresar con una cantidad determinada de dinero o enfrentarse a consecuencias brutales. Boss le había cortado la pierna al niño años antes, considerando la discapacidad como una forma de evocar la simpatía de los viajeros y aumentar sus ganancias. Para el niño, cada día empezaba y terminaba con miedo. Las noches eran las peores, ya que no cumplir con el objetivo diario del hombre significaba un castigo implacable, palizas con cinturones, palos o lo que estuviera a su alcance. Aunque apenas podían comer una escasa comida al día, los niños no tenían otra opción que obedecer. Escapar parecía imposible. Boss conocía cada rincón de la estación, cada escondite, y ningún niño se atrevía a traicionarlo. Aquella mañana no fue diferente. El niño, debilitado por el hambre, se sentó en su lugar habitual junto a la escalera con su pequeña lata de metal frente a él. Sus manos temblaban mientras las ofrecía a los extraños, esperando recibir amabilidad. La mayoría lo ignoraba y pasaba a paso rápido sin mirarlo, mientras algunos dejaban caer monedas en su lata sin detenerse. De vez en cuando, alguien se burlaba o murmuraba palabras crueles en voz baja, y el niño bajaba la cabeza avergonzado. A poca distancia, Boss se apoyaba contra una columna oxidada, con sus ojos de halcón fijos en el muchacho. La presencia silenciosa del hombre resultaba sofocante. Incluso mientras los pasajeros pasaban a toda prisa, el muchacho podía sentir el peso de las expectativas de Boss sobre él. No se atrevió a levantar la vista. Conocía demasiado bien el temperamento de Boss y recordaba las cicatrices que dejaba el más mínimo error. Cerca de allí, otros niños estaban esparcidos por la estación, cada uno en su lugar asignado. Todos vivían en la misma rutina cruel, suplicaban por sobrevivir, regresaban a informar al jefe por la noche y soportaban cualquier castigo que los aguardara. Sus ropas estaban hechas jirones, su piel cubierta de suciedad y sus rostros hundidos por el cansancio. Ya no eran niños para el mundo, eran fantasmas, sombras que se mezclaban con la mugre y el ruido de la estación. El chico ajustó su posición en el frío suelo de cemento, con una pierna doblada torpemente mientras intentaba ponerse cómodo. El dolor en el muñón era un dolor sordo, un recordatorio constante de la vida que Boss le había robado. A pesar del sufrimiento, se aferró a una silenciosa resiliencia, un destello de esperanza que se negaba a morir, incluso frente a la crueldad. A veces susurraba oraciones para sí mismo, creyendo que un día algo cambiaría, que alguien se daría cuenta de él y los salvaría a todos. A medida que avanzaba la mañana, un silbido agudo del jefe rompió el aire. El hombre hizo un gesto agresivo hacia el chico, indicando que sus ganancias eran inaceptables. El corazón del chico se hundió mientras el miedo se enroscaba en su pecho. Se apresuró a reunir las pocas monedas que tenía en su lata, sabiendo que tendría que mendigar más para cumplir con la cuota imposible del día. Avanzó con las manos, arrastrando la pierna detrás de él mientras se dirigía a una sección más concurrida de la estación. La multitud se hizo más densa y el ruido ensordecedor. La voz del chico apenas se oía mientras suplicaba: «Por favor, solo un poco de ayuda». Los pasajeros pasaban a toda prisa a su lado, indiferentes a sus súplicas. Cada rechazo socavaba su determinación, pero persistió. Tenía que hacerlo. La alternativa era peor. A medida que el sol ascendía, la fatiga empezó a apoderarse de él.
Los brazos del chico le dolían de arrastrarse por el andén y el peso de la desesperanza se apoderó de sus hombros. Echó una mirada hacia la distante figura de Buzz, que ahora observaba a los niños con expresión de satisfacción. La presencia del hombre era un veneno que llenaba la estación, que el mundo entero no percibía, pero que sentían profundamente quienes estaban bajo su control. El niño se desplomó contra una pared, con el sudor corriéndole por la cara sucia mientras intentaba recuperar el aliento. Se quedó mirando su pequeña lata, en la que todavía solo había unas pocas monedas. Su estómago rugió, pero el hambre pasó a un segundo plano ante su miedo al fracaso. A su alrededor, la vida continuaba. Los trenes llegaban y salían, los pasajeros se apresuraban a llegar a sus destinos, y el niño permanecía invisible a simple vista. Pero fuerzas invisibles estaban en acción. Aunque el niño no podía saberlo, la crueldad que había plagado su vida durante tanto tiempo estaba a punto de cobrar su precio. La estación, que siempre había sido un lugar de sufrimiento para él y los otros niños, pronto se convertiría en el escenario de un milagro inesperado, uno que lo cambiaría todo. Por ahora, el muchacho aguantó. Su corazón susurraba oraciones silenciosas en medio del ruido de la estación de trenes. A pesar de la crueldad a la que se enfrentaba, se aferró a la creencia de que algo, o alguien, lo vería. Y en ese rincón invisible de la estación, mientras rogaba por sobrevivir bajo la atenta mirada de Buzz, el destino comenzó a moverse. El monótono día del muchacho dio un giro inesperado cuando se escucharon murmullos de conmoción en la abarrotada estación de trenes. Una repentina afluencia de agentes de seguridad uniformados recorrió los andenes, gritando órdenes para que la gente se hiciera a un lado y despejara la zona. Sus voces agudas y sus movimientos decididos crearon ondas de confusión entre los viajeros y los espectadores. Rápidamente se corrió la voz por la estación. Un influyente hombre de negocios llegaba en un tren privado y se iba a asegurar toda la zona para su visita. El chico, que había pasado la mayor parte del día arrastrándose de un lugar a otro, se detuvo y observó con cansada curiosidad. Buzz, su cruel supervisor, había desaparecido por ahora, probablemente acechando en las sombras como solía hacer cuando demasiada atención inundaba el andén. El chico sintió una extraña sensación de alivio sin la mirada penetrante del hombre que lo agobiaba, pero sabía que no debía relajarse demasiado tiempo. La presencia de seguridad había obligado a los niños sin hogar a dispersarse, empujados a un lado como escombros hacia los bordes de la estación. El reluciente tren privado entró en la estación con un zumbido silencioso, en marcado contraste con el habitual traqueteo de los viejos vagones. Su pulido exterior reflejaba la luz del sol, y por un momento, los ojos del chico captaron su propio reflejo fino y sucio en la superficie. Parpadeó ante la imagen desconocida de sí mismo y luego desvió rápidamente la mirada, avergonzado de lo pequeño y fuera de lugar que se sentía junto a tanta riqueza. El empresario, rodeado de un pequeño séquito de personal de seguridad y asesores, subió al andén. Iba impecablemente vestido con un traje a medida. Sus zapatos brillaban más que cualquier cosa que el muchacho hubiera tenido nunca. Con un aire de serena autoridad, el empresario observó su entorno, saludando con la cabeza a su equipo mientras lo escoltaban hasta una sala de espera privada. Tenía 1 hora y media antes de su próximo tren, y su equipo se movía con la precisión de un reloj, asegurando su seguridad y comodidad a cada paso. Desde las sombras, el niño observó cómo se desarrollaba la escena. Los agentes de seguridad patrullaban el andén a pasos agigantados, asegurándose de que todo permaneciera tranquilo y ordenado. Los viajeros habían sido apartados del camino del empresario, dejando el espacio extrañamente tranquilo en comparación con el caos habitual. El niño, ahora prácticamente invisible para todos, estaba sentado contra una columna desgastada, con su muleta a un lado y su lata de metal escondida cerca. Las horas de mendicidad lo habían dejado débil y vacío, pero sus agudos ojos nunca dejaron de observar. Desde su posición privilegiada, observaba a la gente ir y venir. Pasajeros que se apresuraban a llegar a sus destinos, trabajadores de la estación ajetreados con sus tareas y guardias de pie como estatuas cerca del tren privado. Su estómago vacío gruñó, pero lo ignoró, demasiado acostumbrado al hambre como para dejar que lo distrajera. De pronto, algo inusual llamó su atención. 4 hombres, vestidos de civil, entraron en el andén por el otro extremo, moviéndose con un sigilo peculiar. Se movían con cuidado,
con la cabeza baja y con los ojos mirando con desconfianza en todas direcciones. La mirada del muchacho se agudizó al verlos acercarse al tren privado del empresario. Los hombres se detuvieron un momento y miraron a los agentes de seguridad que patrullaban por los alrededores. Luego, como si lo hubieran ensayado cientos de veces, se deslizaron debajo del tren y sus cuerpos desaparecieron de la vista. El pulso del chico se aceleró mientras su mente registraba lo extraño de su comportamiento. Conocía esa estación mejor que nadie. La gente no se arrastraba debajo de los trenes a menos que estuvieran tramando algo peligroso. Quería gritar, contarle a alguien lo que había visto, pero la presencia de seguridad lo intimidaba y su voz sonaba pequeña e insignificante. En cambio, permaneció inmóvil, con el corazón latiendo contra sus costillas mientras esperaba. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, los hombres aparecieron, con movimientos rápidos y deliberados mientras desaparecían entre la multitud. El chico permaneció inmóvil, pero sus instintos le gritaban que algo iba mal, terriblemente mal. Miró hacia la sala de espera por donde había desaparecido el empresario antes. El tren estaba allí, silencioso y pulido, pero ahora parecía llevar una amenaza invisible. El chico tragó saliva con fuerza, con la garganta seca, al darse cuenta de que no podía ignorar lo que acababa de presenciar. El andén vibraba con una calma inquietante mientras el hombre de negocios, flanqueado por su único guardaespaldas y su socio comercial, se acercaba al tren privado que lo esperaba. Sin darse cuenta del peligro silencioso que se escondía bajo el metal pulido, caminaba con pasos pausados, mientras sus zapatos resonaban levemente contra las baldosas. Desde el otro extremo del andén, el muchacho miraba con los ojos muy abiertos y horrorizado cómo el empresario se acercaba al tren. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el pánico se apoderaba de él. Sabía que no podía quedarse allí sentado. Había visto a los hombres sospechosos meterse debajo del tren y su instinto le decía que algo iba terriblemente mal. El muchacho se balanceó torpemente sobre su única pierna, agarró su muleta y se impulsó hacia adelante con todas sus fuerzas. El dolor le atravesaba el cuerpo a cada paso, pero lo ignoró. No tenía tiempo para pensar en nada más que en la advertencia que debía dar. ¡Alto! ¡Alto!, gritó el muchacho con la voz entrecortada y tensa, mientras se tambaleaba hacia el empresario. Agitó frenéticamente el brazo libre, intentando llamar su atención. «Algo anda mal. No te acerques al tren». El empresario, distraído por su propia conversación, frunció el ceño al oír la voz distante del muchacho, pero no detuvo su paso. Su expresión se endureció por la irritación. «¿Qué es ese ruido?», preguntó, mirando brevemente hacia el alboroto. El guardaespaldas, sin embargo, se detuvo y giró bruscamente la cabeza. Había sido entrenado para notar hasta la más mínima alteración, y algo en la desesperación de la voz del muchacho le llamó la atención. Con un movimiento rápido, se colocó frente al hombre de negocios, entrecerrando los ojos mientras el muchacho se acercaba cojeando. ¡Parad ahí!, ordenó el guardaespaldas, levantando el brazo para detener al chico que se acercaba. El chico, sin aliento y tembloroso, señaló con urgencia el tren. «Los he visto. He visto a unos hombres pasar por debajo del tren. Tenéis que comprobarlo. Hay algo ahí abajo». El guardaespaldas dudó un momento, estudiando la expresión frenética del muchacho. El empresario, frustrado por la demora, frunció el ceño. «¿De qué está hablando? Es solo un niño. Ignórenlo y sigamos adelante», dijo con desdén. El guardaespaldas no compartía el escepticismo de su patrón. Había trabajado durante mucho tiempo en situaciones peligrosas como para saber cuándo algo no iba bien. Ignorando las protestas del empresario, se volvió hacia el tren y comenzó a inspeccionar con cautela el tren de aterrizaje. La irritación del empresario no hizo más que aumentar. «¿De qué tienes tanto miedo? Esto es ridículo», se burló, cruzándose de brazos mientras observaba al guardaespaldas agacharse y encender una linterna bajo el tren. Durante un tenso momento no ocurrió nada. Luego, el guardaespaldas se quedó paralizado. Su rostro palideció cuando su linterna iluminó algo metálico, algo cableado, algo que hacía una cuenta regresiva. Los débiles dígitos rojos de un pequeño dispositivo parpadearon de manera amenazante y marcaron las 15 horas 14:59, 14:58. El guardaespaldas se tambaleó hacia atrás y se llevó la mano al auricular. Su voz sonaba urgente, ya no serena. «¡Bomba! Hay una bomba debajo del tren. Llamen a la brigada antibombas ahora». El caos se desató en el andén.
Las alarmas sonaron cuando el guardaespaldas rápidamente sacó al empresario del tren. Se llamó a los oficiales para asegurar la zona y se trasladó a los pasajeros cercanos a un lugar seguro. El niño, ahora apoyado pesadamente en su muleta, observó cómo se desataba el pánico. Sabía que había tenido razón, pero el terror en el aire lo hizo sentir pequeño e indefenso. El empresario, visiblemente conmocionado, se quedó mirando el tren mientras el personal de seguridad lo invadía. El equipo antibombas llegó rápidamente, vestido con equipo de protección, y comenzó a trabajar con cuidado para desactivar el artefacto. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado, la cuenta regresiva avanzaba en la mente de todos mientras esperaban ansiosamente. En medio del caos, el empresario se volvió hacia su guardaespaldas con voz tensa. ¿De dónde salió ese muchacho? Él sabía de esto. ¿Cómo lo supo? El guardaespaldas miró al muchacho, que seguía de pie cerca del borde de la plataforma. No lo sé, señor, respondió, pero le salvó la vida. Mientras tanto, el socio del empresario, el hombre que había estado caminando con él momentos antes, comenzó a retroceder en silencio. Al principio se movió lentamente, avanzando lentamente hacia la salida mientras la atención de la multitud seguía centrada en el escuadrón antibombas. El chico, con la vista tan aguda como siempre, notó el comportamiento sospechoso del hombre. ¡Ahí!, gritó de nuevo el muchacho, señalando con un dedo tembloroso al asociado. «Está intentando correr. Deténganlo». El guardaespaldas se dio la vuelta y al ver que el hombre echaba a correr, lo persiguió. Los agentes de seguridad siguieron su ejemplo, gritando órdenes mientras acorralaban al socio del empresario cerca de una salida. El hombre forcejeó un momento, pero los agentes lo sujetaron rápidamente y registraron sus pertenencias. Inmediatamente se descubrieron pruebas de su participación en el plan del atentado, lo que confirmó su culpabilidad. Minutos después, una ovación apagada resonó en el andén cuando el escuadrón antibombas desactivó con éxito el artefacto. La crisis se había evitado, pero la atmósfera seguía estando cargada de conmoción. El empresario, que todavía intentaba procesar todo lo que había sucedido, miró al otro lado del andén al muchacho que le había salvado la vida. El muchacho permaneció en silencio, agarrando su muleta y observando la escena con ojos cautelosos. El empresario se acercó a él. Su tono ya no era despectivo, sino que estaba lleno de asombro y gratitud. «Nos has salvado a todos», dijo el empresario, con voz más tranquila y teñida de incredulidad. «¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Qué puedo hacer por ti?» Las manos del niño temblaban mientras estaba sentado en el borde del andén. Su voz apenas era audible mientras relataba los horrores de su vida. Con palabras tranquilas y mesuradas, le contó al empresario sobre el hombre cruel que lo controlaba a él y a tantos otros niños. Le explicó cómo el hombre le había cortado la pierna, obligándolo a mendigar dinero todos los días en la estación de tren y golpeándolo sin piedad si no cumplía sus objetivos. Describió el hambre constante, el frío insoportable por la noche y los gritos de los otros niños que soportaban el mismo tormento. El empresario escuchó en silencio, estupefacto. Cada palabra que el niño decía le golpeaba como un puñetazo. Su corazón se rompió al darse cuenta de la magnitud de la crueldad que había sufrido el niño, y la ira ardió en él ante la injusticia de todo aquello. Cuando el niño terminó, con lágrimas en los ojos, el empresario se arrodilló a su lado y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Esto se acaba ahora», dijo con firmeza el empresario. «Te prometo que nadie volverá a hacerte daño a ti ni a esos niños». El empresario no perdió tiempo y se puso en contacto con las autoridades. Les explicó todo lo que había oído y les instó a tomar medidas inmediatas. Con su influencia y sus contactos, organizó una redada policial a gran escala en el escondite del hombre. Los agentes invadieron la estación de tren y los edificios abandonados donde el hombre tenía a los niños, planificando cuidadosamente que ningún niño resultara herido en el rescate. La redada se desarrolló con rapidez, y lo que encontraron sorprendió incluso a los oficiales más experimentados. Se descubrió que más de 15 niños vivían en condiciones deplorables, delgados, sucios y aterrorizados. Estaban amontonados en habitaciones oscuras y sucias, con el miedo y la desesperanza reflejados en sus rostros. El hombre cruel, el llamado líder, intentó huir, pero los oficiales lo redujeron rápidamente y lo arrestaron. Gritó y maldijo mientras lo arrastraban,
pero su reinado de terror finalmente había llegado a su fin. Los niños fueron liberados y sus gritos de alivio se mezclaron con lágrimas mientras los sacaban del escondite uno por uno. El niño que había salvado al empresario observó desde lejos cómo se llevaban bajo custodia al hombre que lo había atormentado. Una mezcla de emociones se reflejaba en su rostro: miedo, alivio y una tranquila sensación de justicia. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía a salvo. Más tarde, en el tribunal, las pruebas presentadas fueron abrumadoras. Los testimonios de los niños, incluido el chico, pintaron un cuadro horroroso del abuso que habían sufrido. El hombre fue declarado culpable de numerosos delitos, entre ellos abuso infantil, trata de personas y lesiones corporales graves. El juez, horrorizado por la gravedad de sus acciones, lo condenó a muerte. Se había hecho justicia. Cuando la pesadilla finalmente terminó, el empresario centró su atención en los niños. Se aseguró de que cada uno de ellos fuera ubicado en hogares seguros, donde serían amados y cuidados. Pero no podía olvidar al niño que había arriesgado todo para salvar su vida. El empresario visitó personalmente al niño, se arrodilló frente a él y le dijo suavemente: «Me salvaste cuando más lo necesitaba. Ahora me toca a mí salvarte a ti». Sin dudarlo, inició el proceso de adopción del niño, convirtiéndolo en parte permanente de su familia. El empresario llevó al niño a su casa, un lugar lleno de calidez y comodidad, un marcado contraste con las duras condiciones de la estación de tren. Por primera vez en años, el niño durmió en una cama de verdad, comió alimentos nutritivos y experimentó una amabilidad que durante mucho tiempo había creído imposible. El personal del empresario lo trató con cariño y su nuevo hogar se convirtió en un refugio seguro. El niño, cuya vida había estado llena de sufrimiento y miedo, ahora tenía oportunidades con las que nunca hubiera soñado. El empresario lo inscribió en la escuela, asegurándose de que recibiera una educación adecuada. Con el tiempo, el niño comenzó a prosperar. Su curiosidad e inteligencia brillaron a medida que aprendió a leer, escribir y explorar nuevas habilidades. Ya no vivía con miedo. En cambio, tenía esperanza en un futuro que alguna vez había creído imposible. Mientras tanto, los demás niños rescatados prosperaban en sus nuevos hogares. El empresario se propuso financiar su educación, atención médica y bienestar general, asegurándose de que ellos también pudieran tener un futuro mejor. Las noticias sobre la valentía del niño y las acciones del empresario se difundieron, inspirando a otros a cuidar de los necesitados. El niño, ahora rodeado de personas que lo amaban y cuidaban, se convirtió en un símbolo de coraje y resiliencia. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la compasión y el extraordinario impacto de hacer lo correcto. El empresario, que una vez estuvo a punto de sufrir una tragedia, nunca olvidó al niño que lo había salvado y le recordaba a menudo: «Eres mi héroe. Gracias a ti, todos tuvimos una segunda oportunidad». A medida que pasaban los años, el vínculo entre el empresario y el muchacho se fue profundizando. Ya no eran extraños unidos por el destino, sino una familia unida por un momento de valentía que cambió sus vidas para siempre. El muchacho, que había sido víctima de la crueldad, ahora vivía con dignidad, amor y esperanza. Y para el empresario transmitió una lección sencilla pero poderosa. Incluso en los lugares más oscuros pueden ocurrir milagros y un acto de valentía puede cambiar el mundo.